Saludos Puerto Rico, bienvenido una vez más al Tribunal Cristiano, ya con mallete en mano, a comenzar los trabajos de esta nueva sesión del año 2025. Gracias por todos los que nos siguen en las diferentes plataformas. También estamos en el canal de Faro de Santidad, televisión y radio, canal 58 y 348 en Liberty, Pura Palabra, en el Facebook como Tribunal Cristiano TV, y también nos puede seguir, ¿verdad?, en las diferentes plataformas, en el X como Apóstol Ricky y en el canal de YouTube Apóstol Ricky Rosado. Y se va a seguir ampliando el Tribunal Cristiano. Próximamente vamos a estar en otros canales y otros medios, y también sin separación de iglesia y estado, que salimos por WKQ 580, pero también vamos a llevarlo a las redes, porque lo vamos a hacer también para televisión. Todo eso es parte de lo que vamos a estar haciendo el 2025 con nuestros hermanos Alberto y Cristina, que son nuestros productores. Saludo a mi amigo y hermano el apóstol Walter Santiago, doctor en teología y apóstol del Señor. Dios le bendiga, apóstol Ricky, qué bueno estar otra vez con ustedes acá, es una bendición. Vamos a seguir discutiendo las ocurrencias que ocurren en este bendito país. Y yo sé que, oye, esto es una cosa que uno esperaba que no fuera más suave, pero esto va increciendo. Tú dices, pues vamos a cogerlo más suave, todo el mundo quería que si gobiernos conservadores, que si aquí, que si allá, que si ahora esto va a ser monótono, pues porque como se va a dar todo lo que uno quiere, pero no es lo mismo con guitarra que con violín. Vamos a ver cómo se da. Sinceramente, el reino de los cielos sufre violencia, y solo los valientes son los que lo arrebatan. Siempre habrán circunstancias y piedras en el camino. Lo que hay que saber es usar esas piedras para uno apalancarse y brincar más alto. En el nombre de y es que no hay gobierno terrenal que sea perfecto. El único que el gobierno es el gobierno de Dios, que es un gobierno perfecto, pero gobierno terrenal, por más que puede ser que nosotros estemos de acuerdo en unas cosas, pero perfectos no son. No, tú tienes toda la razón, y siempre habrá que explicar. Recuerda que entran legisladores nuevos, un equipo de personas nuevas, en lo que uno le puede explicar y llevar todo el mensaje. Pues la realidad es que no es tan fácil acoplar esa maquinaria. Y también está el ejecutivo, y están ocurriendo cosas en Estados Unidos que hasta ahora, cuando las discutamos, yo las veo bastante favorables en cuestión y relación del sector de fe creyente y conservador. Pero nada, así son los procesos, así es la dinámica. Yo se lo había dicho a los compañeros que están en las luchas y en activismo, le dije, no piensen que la cosa va a ser tan fácil como pinta, porque uno ya conoce los procesos legislativos, conoce que hay asesores en los gobiernos. Una vez llegan allí, hay unas promesas, pero triste y lamentablemente pues no trabaja la cosa con todo el mundo pensando de la misma manera, y eso pues toma un tiempo en lo que la maquinaria se puede engrasar. Pero nada, vamos a ver algunos temas importantes. Hay una serie de nominaciones que se están haciendo, y en estos días, hace ya como una semana, yo creo que fue el sábado pasado, que el nominado secretario de Salud, el doctor Víctor Ramos, comenzó en alguna manera a apartarse de la política pública que la señora gobernadora ha esbozado, y los legisladores y un sinnúmero de líderes del Partido Nuevo Progresista, que fueron promesas de campaña, que hablaron en la campaña sobre estos temas, y que la gobernadora se reafirmó en sus mensajes que ha dado y en la actividad que se dio en Fortaleza. Sin embargo, el nominado se reúne con un grupo que se llama CONCRA. Esas son las siglas que yo recuerdo, y estas personas son unos activistas de la comunidad LGBT que tratan de buscar ciertos beneficios y maneras como ellos lo conciben. Y en este caso,
para unos acuerdos, para unos tratamientos y una serie de cuestiones médicas para los LGBT. Y acto seguido, el comentarista político Dávila Colón hace un escrito directamente al secretario y le dijo: ¿qué le pasa a usted? Usted no se dio cuenta que aquí el Partido Nuevo Progresista hizo un compromiso con los conservadores, con las iglesias, con las bases de fe, que estos temas se iban a moderar y que usted va a hacer un departamento nuevo de salud para dar un tratamiento especial a los LGBT, cuando el sentido común nos dice que son hombres y mujeres y son seres humanos y se debe tratar a todo el mundo por igual. No hacer una nueva categoría para atender en el área de salud a los LGBT. Y habló con palabras fuertes, porque él terminó así. David Colón es ese estilo, ¿verdad? Y yo me puse a pensar y dije: ¿pero qué le pasará al señor secretario cuando ya no tenemos que crear nuevas categorías para atender a los LGBT? De hecho, Trump acaba de reafirmarse que la política esa de la diversidad y la inclusión y todos esos estilos llegó a su fin, que aquí todos somos seres humanos, que todo el mundo se merece un respeto y que va a ser 2 categorías, masculino y femenino. Y como la gente se perciba y como la gente se quiera concebir o la gente se quiera entender, eso es su vida personal y privada y tendrá su respeto. Pero yo tengo que usar los recursos del Estado para crear una nueva disciplina médica que yo no entiendo, porque no existe un trato médico. Bueno, un endocrinólogo pues va a trabajar hombre y mujer con los aspectos de endocrinología, pero no porque usted sea LGBT tiene que hacerle una... tal vez en las personas mayores o en los niños o en personas de las diferentes razas, pues se ha descubierto ciertas cosas, pero no hay descubrimientos científicos que digan que por usted percibirse de un género o con la manera que usted se quiera percibir, pues ya su anatomía cambió. Y es un desacierto del doctor Víctor Ramos, y ya ha comenzado a hacer, hizo expresiones también con las vacunas. Él quiere que sea compulsorio. También estaba hablando en algunos momentos de que el Estado tiene que atender en alguna manera las operaciones y todo esto de las hormonas, y eso ha creado unas inquietudes que el doctor va a tener que explicarlas, porque me parece que le puede traer un tropiezo para su confirmación. Sí, sí, bien lo dijiste. O sea, la salud es para todos por igual. La salud no anda, al igual que las enfermedades, no anda buscando si tú eres heterosexual, si tú eres bisexual, si tú eres transexual, si tú eres lesbiana. No anda. La salud y la enfermedad es para todas las personas, hombre y mujer. Como dijiste, lo que te aperciba. Por esto es bien sencillo poderlo entender, en el sentido de que no importa que tú seas un hombre trans, pues mira, tú eres en el fondo una mujer. Tú tienes útero, tú tienes ovario y tienes unas formas, aun por más que te inyecte hormonas, diferentes. No hay ninguno. Igual que si eres una mujer trans, tú tienes próstata. Tan sencillo como eso. O sea, es que tú no tienes que darle. Puede ser que tú te pongas silicona o te pongas hormona para que los senos te aumenten y qué sé yo, pero ahí cuando le cae, la pregunto yo, ¿verdad? ¿Qué diferencia hay un diabético heterosexual a un diabético homosexual? ¿Qué diferencia hay una persona que tenga alta presión homosexual con un heterosexual? Ninguna, no hay ninguna. Los parámetros siguen siendo los mismos. Aun cuando no existiera esta gente, es lo mismo, los tratamientos son iguales. Porque cuando él hace este llamado, crea confusión en el que oye, dice, pero acá como una categoría, ¿qué es lo que pretende? Yo recuerdo que hubo un caso con el anterior secretario de Salud, Mellado, cuando querían imponerle a la clase médica unos cursos
de sensibilidad y tratamientos para los LGBTT. Y se levantó. Y con el vocabulario inclusivo, que es la estupidez más grande del mundo. Y estoy de acuerdo contigo con eso, la cuestión del vocabulario, pero la sensibilidad y el tratamiento. Oye, no es que haya un tratamiento, hay tratamiento cuando la persona quiere cambiar su sexo. Y viene el Estado obligado con nuestras contribuciones a subvencionar operaciones estéticas o porque la persona se perciba de una manera, pues me parece que el Departamento de Salud no está para eso. Y de hecho, se llevó el caso al tribunal, el cual se ganó. Y tuvieron que cambiar la directriz de exigirle a los médicos, porque había unos médicos que invocaban su libertad religiosa y que no estaban de acuerdo con tener que estar cogiendo esos cursos, y se logró ganar ese caso. Y yo veo como que no aprenden, como que no se dan cuenta de que ya hay unos casos que se han llevado, que se ha levantado la voz, que se han discutido estos temas, y hacen una promesa de que eso no va a volver a ocurrir, y ya empieza el señor. Yo creo que hay que ser bien enfático en estos momentos, pues la gobernadora ha estado fuera del país, tanto en lo de Trump y eventualmente ahora está en España, que se supone que regresa el domingo. Y hay que hacer unos planteamientos con ella, porque a veces hay personas que aunque la política pública dicte una cosa, ellos quieren tomar sus propias agendas, a ver, como decimos acá, a ver si Colín cuela. Fíjate bien que cuando él hace los planteamientos, lo hace en un fin de semana, un sábado. A ver si eso se diluye y se pierde en el espacio. Planteamiento que tú haces en un fin de semana se pierde en el espacio. Pero ya vemos la intención de este señor. Fíjate bien que cuando se trató de hacer aquella vez con el doctor Mellado, los tratamientos para que el gobierno subvencionara y todo lo demás, oye, de esa misma forma yo puedo decir, mira, yo quiero que me hagan una cirugía estética y que me recojan los pellejos aquí, acá, porque es lo mismo. O sea, es lo mismo. Todos estos tratamientos son estéticos de una forma u otra. No estamos hablando de algo, es bien diferente cuando tú tienes, por ejemplo, una mujer tiene un cáncer en el seno, que le tienen que extirpar el seno y hay una cirugía reconstructiva. ¿Tú me entiendes? Eso es otra cosa, pero ya cuando son, como decimos acá, changuería, y son cosas que lo que quieren es establecer unos parámetros. Pues mira, yo creo que esto está fuera de orden y yo creo que este señor, los días de él están contados, porque los votos yo creo que no los tiene, y yo a mi entender yo creo que debería colgarse este nombramiento. Yo por lo menos te lo digo de una forma, o sea, yo no voy a menos que él se retracte. El problema de esto es que ya le enseñó, él me podría decir, como presidente de Puerto Rico por la familia, me puede citar una reunión ahora mismo, pero es que ya enseñó las uñas. Ya le enseñó las uñas, o sea, ¿qué yo voy a hacer? Que me lo ponga allí y después en un subterfugio lo saque aparte. No, y para añadir a lo que usted está diciendo, pastor, es que él ha sido consistente desde que él fuera director presidir el Colegio de Médicos y Cirujanos. Sí, sí. Iba allí a las vistas públicas, estaba de acuerdo con todo este estilo de situaciones, las vacunas, la cuestión de las hormonas, muchas otras cosas, que ya pues lamentablemente nunca lo vimos como una persona conservadora en ese sentido, y aquí se votó abrumadoramente porque iba a ser un gobierno de derecha, conservador y todos estos principios. Pero nada, vamos a ver qué va a pasar en las vistas en el Senado, cómo él se defiende allí, cómo aclara la cosa, porque no me parece que este Senado es bien conservador y me parece que van a tener que trabajar con ese asunto. Hay gente conservadora y hay pastores allí y pastoras allí adentro. Me digo que cuando le aprieten las tuercas, recuérdate que necesita él 14 votos para ser confirmado, o 15 ahora. 15 necesita. 15, ¿verdad? Por la ley de minoría. Lo necesita menos, 15. Lo menos es 15.
Bueno, Donald Trump ha comenzado a todo vapor. Cuando estamos haciendo este programa, que va a estar saliendo días posteriores, ¿verdad? Pero en las redes hay antes, lo que lleva son como 4 días o 5 días de haber tomado, y no ha parado de estar dando discursos, cumpliendo sus promesas de campaña en el discurso, reafirmándose, hablando el mismo lenguaje que habló en la campaña y haciendo unas órdenes ejecutivas, y ya le están aprobando su gabinete allá en el Congreso, y a su vez está ya preparando los proyectos de ley que van en esa dirección. Trump ha demostrado que tiene energía, capacidad. Usted le podrá gustar o no gustar, pero ha sido el presidente que por segunda ocasión gana la Casa Blanca, y con el voto en todos los renglones, entienda, ¿sabe? Él gana con 80 millones de votos en todos los renglones. Y los hispanos, las mujeres, los jóvenes, los afroamericanos, usted menciónelo. Y ganó los estados importantes contundentemente. Tiene Cámara y Senado, aunque el Congreso de la Cámara está como por un votito nada más, y en el Senado por 5, pero el hombre ha demostrado que tiene una fuerza política y ha venido a hacer una serie de movidas. De hecho, las órdenes ejecutivas de la administración Trump no es para alarmarse. La gente por ahí y la prensa ya empezó a alarmar, y que esto se acaba el mundo, y que esto, aquello y lo otro. Y todo el mundo ha empezado a analizar las órdenes sin leerlas y con alarma y sembrando miedo y sembrando inseguridades. Pero tenemos también que saber que la resistencia a los cambios nos limitan para nuevas oportunidades. Si usted se resiste a los cambios, usted se está limitando para nuevas oportunidades. Vamos a ver por dónde viene la cosa, vamos a estudiar lo que se está presentando, vamos a ver si hay proyectos de ley, vamos a ver qué dice el Congreso, vamos a ver qué dicen los tribunales, porque muchas de estas órdenes van a ser retadas. De hecho, ya hay una que es la que tiene que ver por nacimiento, ¿verdad? Cuando naces en un territorio o en uno de los estados, pues la ciudadanía americana era automática. Trump, basándose en una parte de la Constitución, creo que la 14ª sesión de la Constitución Federal Americana, él está diciendo que hay una goletilla que continúa diciendo que un punto específico de que no aplica de la manera que nosotros corrientemente lo pensamos, sino que si los padres no son el ciudadano americano, aunque el niño hubo nacido en territorio o en los estados, no necesariamente lo hace automáticamente un ciudadano. Y por ahí va la cosa, ¿verdad? Eso tiene sus pros y sus contras. Eso tendrán gente que lo va a debatir, gente que estará de acuerdo, gente que no. Ya un tribunal acaba de detener en el día de ayer, entiéndase jueves, por 14 días. No es que no va, es que 14 días, porque hay 5 estados más que se están uniendo y quieren ver todo esto. Esto va a subir al Supremo. Y ayer el Supremo decidirá si lo que dice la Constitución es correcto, la interpretación que le da. Eso será un pleito de clase entre los demás estados. Y aquí en ese aspecto lo que preocupa, en un punto preocupante dentro de esto, y creo que al juez le preocupó, oye, que el juez, escucha bien, el juez que dice que esto es, él dice una palabra en inglés ahí, pero como decir una locura en español, no es la traducción, pero que era, ese juez lleva 30 y pico de años. Y fue nombrado por Reagan. O sea que debe ser o sea, no estamos hablando de un chamaquito novato que es republicano, un juez republicano que reconoce. Ahora, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque es lo que detiene el planteamiento. Yo creo que tanto Donald Trump
no tiene los votos porque habría que enmendar la Constitución. Yo sé que él estaba agarrado de esa coletilla de que termina diciendo esa frase en la Constitución, pero yo creo que la interpretación que el juez le dio no es lo que Donald Trump piensa. Aquí va a ser un poquito difícil. Primero estaban hablando de estas mujeres, por decirlo así, que entraban indocumentadas, pero ya estaban en estado, estaban preñadas, como decimos en buen puertorriqueño, y parían, le quedaban 2 meses, venían con 6 meses, 5 meses, y parían en territorio americano. Por consecuencia, el niño era ciudadano estadounidense, pero lo que está diciendo él es que, o tratando de decir es que si ya los ciudadanos americanos, ciudadanos ya, que son americanos, tienen un hijo, pues no, esto no le aplica. Tienen que ser, ahora está hablando de los indocumentados, los que no tienen documentos, a esas personas no se le van a aplicar. Sí, eso es así de claro, eso no nos aplica a nosotros, porque la de nosotros es por nacimiento. No, y es por ley. Bueno, sí, pero es por las dos, por nacimiento, como está la cosa ahora, como está ahora es por nacimiento y es por ley. Cuando se nos otorgó, no recuerdo si la ley Foraker, que se nos otorga. Creo que Jones. La Johnson, que en 1917 se nos otorga la ciudadanía. Igual, es que el problema con esto es que se ha abusado. ¿Te acuerdas la misma situación que ocurre con los matrimonios? Viene una persona, le paga a un ciudadano americano o a uno que tiene ya la ciudadanía, se casan y a los 2 o 3 meses se divorcian. Eso lo tuvieron que arreglar porque tú tienes que estar casado por lo menos 2 años, porque si no te revocan la ciudadanía. Pero esto posiblemente es lo que pretende que se regule, porque hay gente que busca el negocio de entrar allí para que le tengan que dar todas las ayudas, para que tengan que... Y son cosas que pues tiene su punto. Vamos a ver cómo los tribunales van a trabajar con el asunto, si se va a hacer una nueva jurisprudencia o le van a decir, no, si usted quiere, enmiende la Constitución. Ayer estaban hablando en la radio y yo creo que la persona tal vez no lo supo explicar, hablando sobre la ciudadanía de los puertorriqueños. Y decía, sí, pero que esto es una ciudadanía por una ley. Y aun cuando la orden ejecutiva, ninguna orden ejecutiva va por encima de una ley. Y aparte de esto, bueno, vamos a partir de la premisa, escucha bien, vamos a partir de la premisa que Donald Trump, dentro de a veces cosas que dice o las que hace, venga y quiera enmendar la ley Jones para los puertorriqueños. Y que diga a partir del 2030, por decir una fecha, o del 2027, para que todavía está él en el mandato, toda persona a los puertorriqueños, ya los que nazcan después del 2027 por nacimiento no van a hacer, eso lo puede hacer, pero lo podría hacer. Pero espérate, déjame terminar el planteamiento para que entiendas, pueda entender esto. Las leyes son prospectivas. Es a partir de ¿qué pasaría? Tú y yo somos ya ciudadanos americanos, tus hijas son ciudadanas americanas ya porque nacieron mucho antes, y partiendo de la premisa que ellas tengan un bebé después del 27, por decirlo en el 30, ellas lo único que tienen que hacer como ciudadanas americanas son ciudadanos americanos. El hijo nace y le dicen, nace en Puerto Rico, le dice, sí, pero yo soy ciudadana, lo lleva a la embajada y lo inscribe como ciudadano americano. Tan sencillo como eso. Tan sencillo como eso. Ese es el planteamiento, porque es igual que si yo me voy a vivir para la República Dominicana con mi esposa y tenemos un hijo allá, lo único que tenemos que hacer es llevarlo a la embajada e inscribirlo. Pero aquí no hay embajada. Pero tendrían que entonces buscar la forma de cómo llevarlo, o tiene que haber una vez que eliminen eso, tienen que hacer una embajada prácticamente. Lo que pasa es que eso no aplica a nosotros, ni siquiera en el supuesto que tú estás diciendo, porque nosotros somos ciudadanos americanos. No solamente tendrían entonces que derrogar la ley. Eso es lo que te estoy hablando.
Tendría que derrogar la ley. Pues ya no es por una orden ejecutiva. Ya tendría por eso es que te digo, si él derroga la ley y dice a partir del 27. Sí, pero para hacerlo tiene que hacer una nueva ley. O sea, tiene que derrogar la ley y de ser una nueva ley que diga los territorios de ahora en adelante, y créeme que eso cuesta arriba. Yo creo que es más fácil enmendar la Constitución que hacer no, eso. No, el problema de enmendar la Constitución es un poquito peligroso, por eso es que a ninguno de los sitios le gusta trastear la Constitución. Porque pueden entrar enmiendas a otras cosas. Por eso te digo. Que a menos que a menos que el mandato sea porque mucha gente lo hacen por referéndum para esto específico. Yo voy a dejar la discusión hasta ahí porque la materia es tan técnica que los constitucionalistas y los que manejan eso, porque ya hay jurisprudencia en algunos momentos sobre esas situaciones y me imagino que los abogados van a salirle al paso a la cosa. Pero yo analizando las órdenes ejecutivas de Trump, veo que sus promesas de campaña con el sector conservador, con los creyentes, con las organizaciones de base de fe, pues mira, se están cumpliendo. Está siendo enfático. A mí me gustó eso que va a eliminar la ideología de género, no solamente en el ámbito de la educación, sino en todo el gobierno federal. O sea, aquí el género ya es sexo masculino y femenino. Y como tiene que ser. Como tiene que ser, para no seguir creando confusiones. Si usted se percibe, usted quiere un día hacer de una manera y la otra de otra, derecho tiene. Eso no se le está quitando el derecho. Esa es su libertad de expresión. Usted se expresa y como usted entienda, pero no puede imponer que todo el gobierno, tanto federal como estatal o la vida cotidiana, tengamos nosotros con el todo, como pretenden aquí que uno hablara todo, de toda, todo, yo no sé. Es un revolú. Eso basta con el sentido común, la lengua española y todo lo que tú puedas nombrar. ¿Tú te acuerdas? No sé si te llegaste a escucharla. Yo casi, pero antes me creaba me hervía la cabeza cada vez que la escuchaba a la licenciada Zoela Boy. No, porque nosotros y nosotros, ellos y ella, entonces se extendía tanta. Yo decía, Dios mío, pero ¿cuándo acaba esto? Y dale gracias a Dios que en ese momento la inclusión era esa. Si hubiera estado con lo de Irma Rivera Lacén, que nosotros, nosotras y nosotres. Yo vi varias conversaciones así allí y yo decía, ¿qué rayo es esto? Ellos, ellas y ella. Y después le escribían y ponían una X y yo decía, pero ¿qué es lo que quieren? Un disparate. Inclusive la Real Academia Española, que es la que regula todo eso, ya se expresó y dijo que eso era un soberano disparate. Pero tanto está la gota dando en la piedra que le hace un hueco y siguieron con el discurso y hasta estaban los medios de comunicación haciendo coro en eso. Pues mira, pero que ellos acuérdate que la prensa lo que hace es hacer coro e impulsar en muchas de estas ocasiones y como decimos acá se utiliza una palabra, jotar el perro o chulearlo cuando tú le haces, pues la prensa lo que hace es tirarle gasolina a esto para que crear todo el revolú. Ya tuviste lo que pasó con lo de Bad Bunny, la prensa cargó todo esto, todo lo cargó y carga la prensa, carga todo lo demás. Cada vez que hay una información de esta, entonces ya lo hace más grande y lo estira, y eso significa que no hay noticias buenas que darle y tiene que estirar el chicle. Pues ese proyecto de él, de que ya los documentos tienen que estar claros, que ese lenguaje así en todo el gobierno federal eso se quitó, que el sexo es hombre y mujer, que en el ejército tiene que ya los transgéneros no puede estar eso allí funcionando. Imagínate los soldados de momento vestidos de hombre, pero con una locura lo que se estaba llevando. Había mujeres vestidas, bueno, es que el soldado viste todo igual. Sí, pero pasaban otras cosas. Cuando tenían su tiempo libre, salían vestidos. De hecho, él sacó un video que el CNN no lo pasó, de todo lo que estaba pasando en el ejército y en las oficinas del gobierno y toda la confusión que le estaban creando a los niños en las escuelas, porque de momento tú ibas a la escuela, el maestro
estaba hasta diciembre era hombre, pero después regresaba como mujer en enero. Y todo ese tipo de cosas está creando una confusión. Yo sé que hay personas que les molesta eso, pero aquí en Puerto Rico se hicieron encuestas y el 82% y más, en muchas veces se expresaban que estaban en contra de esos estilos. Le habló claramente del deporte. El deporte se acabó. Los hombres a compartir con los hombres. Y eso es seguro. Los nenes con los nenes y las nenas con las nenas. Y vemos que esto también habló de que quiere que se use la Biblia en las escuelas para enseñar. Y alguien dijo, pero van a indoctrinar con religión. No, es que en las escuelas se enseña de historia, se enseña de diferentes temas en las clases que tienen que ver con la historia, y hablan a veces del Corán y hablan de otros libros, pero entonces habían sacado hablar de la Biblia, porque hablan de la Biblia como un libro histórico, no es que enseñe la religión, no es que enseñen hermenéutica, la interpretación teológica. Y esta clase se llama Aprenda a predicar. Nada de eso. Lo que le van a enseñar es en una clase, pues la historia, porque tú no puedes negar si se pasan diciendo antes y después de Cristo. Pues entonces eso, pues digan por qué es antes y después de Cristo, para que el muchacho se eduque, entienda la historia. La Biblia es parte de la historia de la humanidad por 6,000 años. Entonces, ¿cómo lo vas a sacar fuera de...? Y muchas de las cosas, independientes más allá de que nosotros tengamos una interpretación teológica, dentro es un libro histórico, es parte de nuestra historia, de nuestra creencia, de por qué creemos en Jesucristo, por qué llegó Jesucristo, bueno, y todo lo demás que podemos estar hablando aquí, pero es lo importante y lo terrible de esto es que se las prohibimos en las escuelas, o se las prohibieron en la escuela, pero después se las dan gratis en la cárcel. Es verdad. Entonces, mejor no se la dejen en la cárcel y dárselas en la escuela para que ellos no lleguen eventualmente a la cárcel. Muy de acuerdo. O sea, esto es producto de muchas de las malas decisiones que toman los gobiernos y no nos damos cuenta. Y se mandó a quitar ¿sabes que las organizaciones de base de fe y eclesiástica tenían a veces problemas con las propuestas federales porque le ponían que tenían que aceptar el lenguaje inclusivo? Así era la administración Biden. ¿Y qué pasó? Que ahora se eliminó todo eso. Y ahora pues, va a ser más fácil para las organizaciones. De hecho, conmutó la sentencia, le dio lo que se llama perdón ejecutivo a una joven de apellido Williams. No sé si es de Ohio, que ella pues iba como Carlos Sánchez, que va a hacer protesta a las clínicas para que cuando las mujeres vayan a abortar allí tengan un poco de conciencia de que es una criatura a la que están quitándole la vida, el derecho a nacer. Y la muchacha la metieron presa y 41 meses iba a estar presa. Ya llevaba como un año y él enseguida llegó y la indultó y está libre. Yo creo que dentro de esto nosotros tenemos que pensar lo siguiente, y al público que nos ve, porque yo sé que el público nos ve y nos escucha, mucha gente son gente que van a la iglesia, mucha gente que no son a la iglesia, pero mire lo que le voy a explicar rapidito, en un minuto. Esto no es religión, esto es simplemente sentido común. Si nosotros cogemos 50 mujeres y 50 hombres y los llevamos a la isla de Mona, y vamos a los 100 años, y van a los 100 años, la isla de Mona está súper poblada. Pero si le metemos allí 100 eunucos en la misma isla de Mona, a los 100 años, allí no va a haber nadie. O puede ser que el que dure un poquito más tenga pues 101, 102, y haya 1, 2, 3 personas. Pero lo que quiero decir es que la humanidad, la familia, la comunidad se forma con hombre y mujer. Tenemos hijos y eventualmente esos hijos se casan y tienen familia, se forma la familia. Y esto es parte del propósito de la cual nosotros estamos impulsando. Esto no es cuestión de que sea religión. De hecho, esto no es religión. Esto es sentido común. Entonces, ¿tú te acuerdas cuando yo me alegré tanto en el deporte? Porque el que se hizo famoso, el nadador, que se hizo fue que, mire, yo jugué baloncesto superior y jugué con la Universidad Interamericana.
Cuando tú no servías, acá teníamos un nombre, ¿verdad? Acá en el campo, tú sabes cómo yo soy, le decíamos que eran un malanga. Sí. Era un malanga. Y ese individuo era un malanga compitiendo con los hombres. Estaba janqueado casi 300 con los hombres. No daba el grado. Se apercibe mujer, se va y nada, porque se sentía mujer, se dejó crecer un chin el pelo y qué sé yo. Pues allá obviamente los brazos son más largos, las espaldas son más anchas y le ganó a todas las mujeres. Allí sí que era bueno. Igual que las boxeadoras, aquella que barató a una muchacha que por poco la mata. No, estaba pasando. Las mujeres se sentían humilladas y menospreciadas pues compitiendo con un hombre en pisticampo, en todas las cosas, pues caramba, hay una... La pregunta no sé si te la has hecho 1000 veces. ¿Dónde están las feministas defendiendo eso? No, porque ellas son parte de esa ideología. Por eso, pero es que se están siendo humilladas, pues estamos hablando del feminismo. Ella las humilla, le estás viniendo un hombre a humillarla. Tú sabes que eso es izquierda y socialismo liberal disfrazado. Igual que en los certámenes de belleza. Mire, mi hermano, ay no. Olvídate que aquí te la para cortar, que es una cosa que... Para una cosa protestan y para otra... para que tú veas. Unas cosas son buenas, otras son malas. Es pura conveniencia. De hecho, es una tradición que los primeros días van a servicios religiosos, el presidente, el vicepresidente, con su familia, con su gabinete, y fueron a la iglesia episcopal allí, cerca de la Casa Blanca, donde se hace esto por tradición, y una obispo o obispa se paró allí y le hizo un reclamo sobre la emigración y unos detalles, y aunque algunas cosas no pueda coincidir con ella, ella se fue muy amplia en lo que persigue, y esta gente son también ya de izquierda liberal, estos episcopales, su liderato, ellos creen en los casamientos de homosexuales y que puedan ser ministros y ese tipo de cosas, cuando sabemos que la doctrina, inmensa doctrina de la mayoría de las iglesias cristianas, los respetan, los aman, le ministran, están con ellos en la situación, pero no los ponen en el liderato pastoral. Esa parte, pues, ni en la iglesia católica, ni en la iglesia evangélica, ni en los grandes concilios. Eso funciona así. Pero me parece que la dama utilizó el altar para un mensaje más político que para lo que fueron ellos allí a recibir una administración, un evangelio, que tú pudieras decir una cosa que otra dentro del contexto bíblico de la misericordia, de los textos bíblicos que hablan para ayudar al necesitado y al pobre, pero no entrar directamente en aspectos políticos partidistas, porque creó una de mal gusto. Hay cosas que se vuelven de mal gusto y uno tiene que saber como ministro dónde está la raya cuando un político viene a ser ministrado, o cuando yo quiero educar a un político, yo saco una cita con él. Exacto. Y hoy me reúno, o voy a una vista pública y allí expreso, pero no utilizo el púlpito como el lugar donde una persona viene a buscar ese refugio espiritual. Pues yo doy la palabra y le pido al Espíritu Santo que le ministre, que le traiga una confrontación espiritual, pero es algo entre el individuo y el Espíritu Santo. Nosotros no entramos en el maceteo. Todos nosotros, mira, por decir algo, vamos a hablarlo de esta forma y vamos a transportarnos unos cuantos años atrás cuando ganó el gobernador García Padilla, que es una persona de pensamiento liberal, que ha estado tal vez en diferentes iglesias, pero uno no toma ese momento cuando está en la iglesia de nosotros, que estamos en contra de sus pensamientos liberales, y lo coge allí, lo fustiga y lo pone en vitrina y lo deja, o sea, uno tiene que aprender a ser elegante en la batalla. Yo por lo menos, si algo a mí me ha caracterizado, es que yo no quemo puentes. Esa mujer acaba de quemar un puente. La pregunta es, ¿tú crees que Donald Trump va a ir en el gesto de los 4 años a esa iglesia? No, mi hermanito, esa mujer, como decimos acá en el campo, se metió un tiro en la rodilla. Porque tú tienes que aprender a ser elegante. Que las batallas ideológicas que pueda tener ella
en contra de las posturas de Donald Trump, que ella es liberal. Bueno, la podemos debatir en el campo de batalla que nosotros debatimos, pero allí no. No era el lugar. Además, no, yo creo que se le fue el tren. No, yo creo que lo hizo a propósito. Oh, sí. Sí, no, eso no fue accidental. No. Yo no creo que eso fue algo de combustión espontánea. Eso fue, olvídate. De hecho, hay pastores como el pastor Samuel Rodríguez, puertorriqueño, pero que es de la National, liderato nacional, de montones de iglesias. Sí, National Leadership de qué sé yo. Y está la pastora Wanda, Paula White, T.D. Jake. Hay una serie de concilios, Asamblea de Dios. Hay hombres y mujeres allí que... En Florida tienen a Rafael Mojica también. Pues, y que le dan una palabra, no tan solamente al presidente, sino a su gabinete, a los congresistas, y se está manejando el tema. Y la iglesia es sensible y queremos ayudar a toda persona que por las circunstancias de la vida tengan que cruzar y venir sin papel, indocumentado, no hacer el proceso que se debe hacer para uno ingresar a un país de la manera correcta, legal. Pero lo que se pretende aquí es que el crimen y la violencia ha tomado una situación difícil. Son 11 millones de personas que entraron en estos 4 años. Y si usted va a Chicago, Nueva York y otros lugares, mira, yo fui a Orlando ahora en el verano, en agosto, y yo vi debajo de un puente allí, pero yo me sorprendí porque yo vi de Orlando y había visto uno que otro deambulante en algún sitio, pero estos son personas indocumentadas viviendo debajo de los puentes, haciendo sus necesidades allí. Nueva York, mis hijas fueron ahora también en el verano y decía que no se podía caminar ni en el subway ni por las calles porque estaba la hija mayor fue a Chicago y me dice, papi, la cosa está bien difícil. Y en California y San Francisco ni se diga. Bueno, Walmart y todos esos lugares han tenido que irse de esos lugares porque esta gente dañan todo, porque yo entiendo, están en la desesperación o caen allí entonces en el vicio y se sigue complicando la cosa y ha habido muchos crímenes, más el terrorismo, más los carteles, más las gangas, y usted sigue añadiéndole, pues hay que hacer una limpieza y lo que se pide es que se trabaje con la gente que tiene sus papeles en proceso, que están trabajando, que están aportando, que pagan contribuciones, pues esa gente. Yo creo que el que produce, hay gente, mira, y hay que tener cuidado, y a la teleaudiencia que nos escucha, nos ve, hay que tener cuidado. Están saliendo unos videos en las redes, o yo vi uno, habían unas personas corriendo como si estaban con chalecos de trabajadores en una empresa, estos chalecos de seguridad naranjaditos que se ponen encima, y estaban corriendo, no sé si lo has visto. Sí, me lo dijeron, pero son montajes que ya se descubrió que es un montaje, que no es real. Que no es montaje, que es que no, se tiró la migra y qué sé yo, y esto, lo otro. No, esto es para crear sensación y para que el video se vaya viral. Y te van a entrevistar gente que posiblemente se convierta en una injusticia con ellos porque, pues mira, perfecto no es el sistema, pero vamos a cogerlo con calma y vamos a ver esto. Antes de que el tiempo nos avance, hay que seguir educando sobre el proyecto número 1 del Senado, que ya tuvo primera lectura, ya tiene vida legislativa, hay que esperar a qué comisión va a ir, pero las comisiones se están haciendo los reglamentos ahora. Y el proyecto, el P de la S, número 1 del presidente del Senado, Tomás Rivera Chat, es el proyecto de la libertad religiosa. El título es para clarificar el alcance de la libertad religiosa. Clarificar el alcance de la libertad religiosa. ¿Y qué es lo que clarifica el proyecto? Pues mire, la Constitución de Puerto Rico, si usted va a la Constitución, a la Carta de Derechos, al artículo, a la sección 3 de ese artículo 2 de la Carta de Derechos, no se aprobará ley alguna relativa al establecimiento de cualquier religión, ni se prohibirá el libre ejercicio del culto religioso. Habrá completa separación de iglesia y Estado. Esas son las 3
puntos que tiene nuestra Constitución con relación a la religión. Fíjese que no habla ahí de la libertad religiosa, que aunque se sobreentiende, desde mi punto de vista es mucho más amplia, en el sentido de, me explico, fíjese que no se va a aprobar una ley en Puerto Rico para establecer una religión. Sí, que no va a ser la católica o la pentecostal o la adventista o la budista o la que sea. De hecho, parte de la discusión en 1949 y 50, en el 52 de la Constitución, con la constituyente, es que las iglesias hicieron una aportación, la iglesia evangélica, porque acuérdate que la iglesia católica aquí era la única. Sí. Que había hasta 1898, que llega a Estados Unidos y trae los misioneros evangélicos, asambleas de Dios, discípulos de, y todas esas congregaciones, metodistas, bautistas, ellos trabajaron. ¿Qué pasó? Que no va a haber eso. O sea, que la gente tiene que entender que libertad religiosa no significa que aquí va a haber una sola religión, no es eso. Segundo, que no se prohibirá el libre ejercicio del culto religioso. O sea, que nosotros tenemos una libertad de hacer el culto, la libertad del culto religioso. Pero no es lo mismo la libertad del culto religioso que una ley de libertad religiosa, y que esta lo que viene es aclarar el alcance que tiene. Porque las constituciones son frases cortas. Y usted no ve aquí detalles. Por eso se hacen estatutos, se hacen leyes, se hacen reglamentos, ¿verdad? Y habla completa separación de iglesia y Estado. Eso va a seguir así, en ese sentido. Para darte la parte a ti, este proyecto lo que es, pretende que usted, individuo, persona, pueda manifestar su libertad religiosa en el ámbito social. ¿Ves? Que no se circunscriba únicamente a las cuatro paredes del templo. Allí nada más que yo puedo orar a Dios, allí nada más que yo puedo manifestar mi espiritualidad, mi fe. No, yo cargo con mi conciencia de fe, con mis convicciones religiosas, 24 horas al día, en el trabajo, en el shopping, en la plaza pública, en el deporte. Y eso tiene que reconocerse como se reconoce ya casi en 30 estados de la nación americana, que tienen su constitución federal, también en la Carta de Derechos, esa libertad de expresión de fe, pero que tiene leyes que clarifican el alcance de esa libertad religiosa. Y esto no pretende quitarle ni derechos a nadie, al contrario, protege los derechos de todos, porque usted tiene el derecho de no creer, el derecho de no profesar ninguna religión, el derecho de ser ateo. Y termino con esto. Algunos han dicho, no, pero eso es para perseguir a los LGBT. Al contrario, si se leyeran el proyecto, que tiene 28 páginas, se darían cuenta que este proyecto les protege a ustedes, los que piensan diferente, porque no se le puede negar servicio en el sistema del gobierno ni discriminar, como algunos por ahí están diciendo. Al contrario, protege y crea un reglamento de cómo un creyente puede tener un acomodo razonable. Yo creo que, fíjate, la mayor lucha, y yo creo, ¿verdad? Y tomando y empatando esto con lo que al principio hablamos del secretario de Salud, yo creo que ahí fue donde él se tira el fin de semana pasado a hacer unas expresiones. ¿Por qué? Porque por ahí fue que se fueron la mayor parte de los grupos LGBT, que van a discriminarme si yo voy a sacar un servicio, si voy a hacer esto, nadie me va a atender, yo tengo el derecho al doctor decir yo no lo voy a atender, no, pero hay un asunto que se llama acomodo razonable. Y muchas de estas cosas a veces nosotros no las entendemos. Por ejemplo, otro aspecto, tú estás en tu trabajo y mucha gente en su escritorio, los que tenemos escritorio y trabajamos, tú puedes tener un católico, puedes tener un crucifijo allí, o en una esquinita de la foto para no irme con los evangélicos, porque nosotros somos evangélicos, tú puedes tener ahí una foto de la Virgen de tu predilección. Tú puedes tener una foto ahí de la Virgen de tu predilección. Y dentro de eso, pues, puede venir el jefe a decirte, mira,
no, yo tengo libertad, hay un proyecto de libertad religiosa que me cubre a mí y yo puedo tener esa crucecita así como yo tengo la foto de mi familia. Y esto es bien importante porque hay muchas de las cosas que abarca esto, no es para prohibir. Las dos cosas que tú has dicho, permíteme aclarar un poco, ¿verdad? En el caso de los emblemas, es en el ámbito público. Esta ley trabaja en el ámbito público, en la empresa privada no está regulando excepto unas áreas muy particulares. Yo tengo unos testimonios sobre eso cuando Carmen Yulín, pero más adelante lo contamos, que vivieron esta experiencia. Porque si es bueno para uno, si otros pueden tener emblemas allí de los Yankees o pueden tener emblemas como algunos que tenían la bandera LGBTT y se lo permitían, pues ¿por qué no puede tener una persona su Biblia? Eso garantiza la libertad religiosa. Cada uno se expresa, ¿verdad? En ese sentido. Pero si es bueno para uno, tiene que ser bueno para otro. En cuanto a la situación del servicio, el proyecto es claro y dice que no se puede negar. Así de claro. Exacto. Servicio a nadie. Así, a nadie. No puede hacerle perder el tiempo. No puede crear un vejamen, que la persona se sienta ofendida y que se ofenda su dignidad. No puede ocurrir. El creyente que en un trabajo el que sea, vamos a poner en el caso de un médico católico que no practica aborto. Y el médico está en ese hospital y hay 4 o 5 más, ginecólogos o emergenciólogos. Pues él con tiempo, con esta ley, le dice a su médico directivo, mira, yo no voy a practicar aborto por mi fe religiosa. Te lo digo con tiempo para que tú distribuyas aquí cuando haya una emergencia o alguien quiere que le practique el aborto, pues los otros 4 lo hagan. Eso se llama acomodo razonable. Y la persona no va a tener servicio. Ahora, si ahí no hubiese, alguien dirá, ay, pero si lo que hay es un solo médico, como a veces pasa en la sala de emergencia. Pues ese médico que le tocó esa experiencia vivir, según esta ley, no puede negarse. No puede negarse, eso es claro. Está claro ahí. Tiene que escoger o es médico en ese hospital o renuncia y se va a otro hospital o donde haya más médicos o a la práctica privada. O la práctica privada. Pero yo creo que esto debería extenderse también a la práctica privada. Lo que pasa es que ya eso es otro ámbito y ya te lo tiene que contestar un abogado por qué no se lleva hasta allá de esa manera. Lo que hay sí en la práctica privada es a través de una ley que ya existe y es que si un creyente peticiona a su patrono, mira, los domingos, mi fe religiosa es que los domingos por la mañana, por lo menos 3 horas, yo comparto en el templo. O uno que guarda el sábado, mire, los sábados por la mañana, los viernes, desde el viernes por la noche hasta los sábado a tal hora, nosotros no podemos trabajar. Pues entonces, ya hay jurisprudencia sobre eso, que se ha expresado el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, ese caso se ganó, igual que el de los testigos de Jehová y todo ese tipo de cosas. Pues se hace unas expresiones, de hecho ya existe una ley en Puerto Rico que usted lo puede pedir, ahora lo tiene que pedir con tiempo, son empresas que tengan más de 15 empleados, hay unos protocolos, no es a lo loco, entonces por eso el conocimiento de la ley nos ayuda y podemos crear esos ambientes y de esa manera es que se trabaja el asunto. Yo espero que esa libertad religiosa, ese proyecto, que la gente lo vea como algo bueno, porque crea las reglas de juego, el balance para todo el mundo y todo el mundo puede llevar por ahí, como dicen, la guerra en paz. Seguro que sí. Yo creo que dentro de esto, pues hay que estar bien pendiente y hay que estar muy pendiente a las vistas cuando empiecen a darse, porque hay que ver también qué enmiendas le van a hacer a ese proyecto. Yo espero que no haya enmienda, el proyecto está muy, el proyecto no, en la forma que está redactado, es bien balanceado. Esperamos que no. O en la Cámara. O que se derroten en el floor. También. O sea, yo creo que dentro de eso hay que estar bien pendiente y hay que estar
viendo las expresiones de cada una de las ponencias que se van a llevar a cabo en aquel lugar, para que podamos nosotros entender que esos proyectos son proyectos de acción, son proyectos de acción. Que los pastores asistan y que los líderes cristianos asistan. Antes de irnos, hay un proyecto para que la gente esté pendiente, el P de la C59 de Connie Varela, donde quiere vacunación compulsoria, para nuestros niños que cuando se vayan a matricular en las escuelas por la influenza. Por más que se ha dicho ya que hay unas excepciones, que hay unos asuntos que tienen que ver con la libertad religiosa y el derecho de los padres. Este proyecto de libertad religiosa aclararía para que estas situaciones no sigan ocurriendo, porque si tu papá pues no quiere, ¿verdad? Que por tu convicción, pues no tienen que enajenar el niño, no hay que sacarlo del sistema. Lo que hay que buscarlo en el acomodo razonable para que el nene tenga su mascarilla o cosas, ¿verdad? Que puedan. Esa es la influenza estacional, la que todos los años hay que vacunarse, porque hay que. Sí, porque, por ejemplo, a las personas mayores, que ya son otros 20 pesos, por decirlo, pero los niños están creando los anticuerpos, entonces todos los años habría que ponerle una vacuna. No es que todos los años, y compulsorio. Dice el proyecto. ¿Qué te digo? Por eso que te digo, hubo situaciones donde los niños, muchos de los niños no lo quieren matricular en las escuelas si no tienen las vacunas, todas las del polio, la de... Pues, y hay unas excepciones ya para eso, y son en algunas. Hay papás que dicen, no, yo esta se la pongo y la otra se la pongo, pero esta específicamente, la del COVID, creó muchos problemas porque esa vacuna todavía como que, de hecho, los que saben de esto dicen que no es una vacuna, es una tecnología y yo ahí me parece que watch out, cuidadillo. Sí, hay que tener mucho cuidado con eso. Creo que discutimos, tomamos bastante material, pero nada, la gente que vea el programa y se edifique, nosotros seguiremos haciendo lo que nos corresponde. Gracias por tu aportación tan extraordinaria. Y nos vamos. Muchas gracias. Dios les bendiga a todos. Un abrazo.